Shabbat Shalom, amados Ajina Hayó, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Qué bendición, amados, ¿verdad? Vamos a empezar un nuevo Sefer. Este Sefer, ¿verdad? El Sefer Vayikra, o conocido como Levítico. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Rabino Malkinu, que nos ha permitido llegar a un día más de Shabbat y nos ha devuelto el regocijo de la Torá y del Shabbat, ¿verdad? Del Shabbat de su pureza. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Que le pedimos que nos muestre su Torá, ¿verdad? Amén, 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 aleluya. Bendito sea Él, amados. Bendito sea Él. Bueno, vamos a darle velocidad a esto. Ojalá no nos tardemos tanto. Pero si nos tardamos, que toda la honra sea para el Eterno. Amén. Y bueno, entonces, este Sefer, ¿verdad? De Vayikra, que significa y llamó, ¿verdad? Aquí lo tenemos, y llamó. ¿Verdad? Que está escrito aquí en el hebreo, pero hay algo que vamos a ahorita a ver, que tiene una Aleph pequeña al final, aquí, ¿verdad? Que se pronuncia de derecha a izquierda, y aquí tiene una Aleph pequeña. Entonces eso ahorita vamos a indagar un poquito, ¿verdad? Y bueno, esta parashá, ¿verdad? De los sacrificios y todo esto, tenemos una pequeña introducción, ¿verdad? Un comentario. Vamos a darle lectura, nada más como introducción. Amén. Bueno, en Levítico 7:37 hay un resumen de los 6 diferentes sacrificios que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro, según está escrito. Esta es la Torá de las ofrendas de ascensión, o las instrucciones, ¿verdad? De la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de consagración, y del sacrificio de las ofrendas de Shalom. ¿Ok? Entonces estos son los sacrificios, ¿verdad? Y bueno, aquí los enumera. O la ofrenda de ascensión, ¿verdad? Minja, oblación. Jatá, sacrificio de pecado. Asham, sacrificio de culpa. Y Miluim, ofrendas de consagración. Y Shlamim, ofrenda de Shalom, ¿verdad? Shalamim. Ok, la Olá y la Minja son hermanos, dice aquí. Y el Jatá y el Hasham son hermanos. Cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendas por motivos muy similares y se parecen entre ellos, ¿verdad? O sea, son ofrendas que se parecen, son muy parecidas, ¿verdad? Si se dieron cuenta en la lectura, son muy parecidas. Entonces, ¿verdad? Vamos a empezar con el Pasuk 1. Amén. El Pasuk 1, ¿verdad? Del libro de Levítico, Vayikra. Y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Ohel Moed, desde la tienda de reunión, diciendo. Amén. A ver, vamos a ver, acá hay un comentario muy extenso, lo vamos a compartir con ustedes. Está muy extenso y está muy, muy interesante. Permítanme poquito. A ver.
Ok, llamó a Moshe, ¿verdad? Los últimos capítulos del libro de Shemot relatan la edificación del tabernáculo y cómo éste se había convertido en apropiada residencia perpetua de la Shejinah, de la presencia de Elohim, ¿verdad? Y en lugar permanente para el servicio de los sacrificios. La gloria de Elohim que iluminaba el tabernáculo era tan intensa y sobrecogedora que incluso Moshe temía ingresar al mismo por este motivo. Elohim tuvo Elohim tuvo que llamar, es decir, convocar a Moshe para asegurarle que el tabernáculo había sido edificado para bendecirlo a él y a su pueblo, no para excluirlos de nada. Según Ramban, ¿verdad? Los sabios explican que la mención de este llamamiento a Moshe viene a enseñar que toda vez que Elohim quería impartirles un nuevo mandato, primero lo llamaba afectuosamente, diciendo, Moshe, Moshe, y Moshe respondió, estoy a tu servicio. Bueno, aquí lo tradujeron así, pero yo creo que querían traducirlo como heme aquí, ¿verdad? Como lo implica el versículo. Ese llamamiento estaba dirigido exclusivamente a Moshe, pues aunque la voz de Elohim es lo suficientemente poderosa como para derribar árboles y ser oída en todo el mundo, era la voluntad divina que fuese oída solo por Moshe, según Rashi. Y sí, ¿verdad? O sea que recordemos que a veces Elohim solamente, aunque haya más gente, solamente ciertas personas podían oír su voz. A ver, vamos a continuar. Ok, los sabios enseñan que Elohim le habló a Moshe con una voz retumbante, fortísima, más solo él podía oírla, según Rashi. Mas sin embargo, no se tenía la intención de que la voz de Elohim fuese oída por el resto del pueblo, porque era necesario que hablase tan fuerte. Los sabios quieren enseñar que aunque conocemos los mandamientos solo por medio de Moshe, la voz de Elohim es lo suficientemente sonora como para que la oiga todo el mundo. Era la gente la que carecía del mérito suficiente para percibirla. Bueno, ¿verdad? Entonces se dan los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios se dan para acercarse, ¿verdad? Eso es un acercamiento, ¿verdad? Más que aquí lo van a decir, se me parece que sí. Bueno, si no va a ser más para adelante. Por lo consiguiente debemos considerar como si Elohim nos impartiera personalmente órdenes a cada uno de nosotros. Por la misma razón, todo el pueblo, toda la congregación estuvieron presentes en el Sinaí cuando fueron entregados las 10 palabras. No obstante, que las almas sin cuerpo no están obligadas a cumplir los preceptos. Elohim quería hacerle saber a todas las futuras generaciones que la Torá estaba tan dirigida a ellas como a quienes salieron de Egipto. Ok, estaba dirigida a todos los que salieron de Egipto. Sí, recordemos que de Egipto salieron una muchedumbre mixta.
una muchedumbre mixta, ¿verdad? Entonces, todos, el plan del Eterno principalmente, recordemos, era que todos fuéramos como nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Que todos, y más que nada los primogénitos, ¿verdad? Los primogénitos, o todo varón, ¿verdad? Que fuera como nuestros padres. Pero por el pecado del becerro de oro, pues no. Ese es uno, y se fue añadiendo otro que no querían oír la voz del Eterno para no morir. Y bueno, entonces poco a poco nos fuimos alejando, ¿verdad? Y ahora son otro tipo de sacrificios. Recordemos que son otro tipo de sacrificios, pero esos son los que nos acercan. A ver, ahora sí, vamos a ir con el término, ¿verdad? Vayikra. ¿Ok? Hay que poner mucha atención aquí. El término Vayikra, que proviene del lexema llamar, también indica que Elohim deseaba hablarle a Moshe y lo llamó específicamente a él, a diferencia de la profecía del gentil Bilam, porque a Bilam también le llamó, ¿verdad? Recordemos que a Bilam también en el libro de Bemidbar, el libro de Números 23:16, también le llamó a Bilam o habló con Bilam. Pero ahorita va a haber una aclaración. Es introducida por el término, ¿verdad? El término sin la letra Aleph, o sea, el término Vayikra, pero sin la letra Aleph, ¿verdad? Sin la letra Aleph que les mostré al principio, ¿verdad? Esta letra Aleph pequeñita que está aquí, ¿verdad? A ver si ahorita les las enseño acá en la Torá, porque muchas otras traducciones no la tienen normal, y hay un propósito por haberla puesto pequeña, porque es diferente. Ok, es introducida por el término, ¿verdad? Vayikra sin la letra Aleph. Término que tiene dos connotaciones, azar e impureza espiritual, lo cual implica que aunque Elohim tenía motivo para hablarle a Bilam, no lo hizo de buen agrado, ¿verdad? Entonces, por eso está la diferencia, ¿verdad? Está la diferencia. Bueno, en este versículo, la convocatoria a Moshe está escrita con una Aleph en miniatura, de manera tal que se asemeja al término empleado cuando Elohim llamó a Bilam. Por esto, los comentaristas hallan que esta versión textual amerita observaciones exegéticas, entre ellas las siguientes. Ok, y ahorita vamos a ver. En su grandísima humildad, Moshe quiso describir la revelación de Elohim a él con el mismo término despectivo, empleando en el caso de Bilam sin una Aleph, mas Elohim le ordenó incluirla como muestra el afecto, como se mencionó anteriormente. Ok, sí la tiene, perdón. Sí, creo que sí la tiene. Está diciendo que sí la tiene en el término de Bilam, pero la tiene. Bueno, primero dice que no. A ver. No, si es que acá la pusieron que no. Sin la letra Aleph. Sí. Estamos bien. Estamos bien. Ok. En el término de Bilam, sí la tiene. Perdón, no la tiene. Pero acá dicen que sí la tiene. Pero dicen sin una Aleph. A ver, lo voy a leer de nuevo. En su grandísima humildad, Moshe quiso describir la revelación de Elohim a él con el mismo término despectivo, empleando en el caso de Bilam. Ok,
Ok, ya está, ya lo entendí. Perdone, no le había entendido bien aquí el término. O sea, Moshe lo quiso escribir igual que en el término cuando pasó con Bilam, sin la letra Aleph. Mas Elohim le ordenó incluir una Aleph al final como muestra de afecto, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, por su extrema humildad, Moshe escribió una Aleph pequeña, ¿verdad? Una Aleph pequeña. Y eso tiene mucho significado, ¿verdad? Y uno de los significados es que no hay que engrandecerse, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Por un lado. A ver, sigamos leyendo. Esta miniaturización tiene la intención de dar prominencia a la letra, como si fuese un vocablo por separado. La palabra Aleph, el nombre de la letra, ¿verdad? El nombre de la letra Aleph significa enseñar, sugiriendo que la persona debe siempre aprender a ser pequeña y humilde, y nadie estaba mejor calificado para impartir esta lección que Moshe, quien no solo fue el más grande de todos los profetas, sino que además el ser humano más humilde que jamás haya existido. Amén, amén, amén. Amén, 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 aleluya. Y fíjense, esto siempre tiene recuerdos, ¿verdad? Porque también se prometió que se había de levantar un profeta como Moshe, ¿verdad? Y aquel que dijo, yo soy el Aleph y la Taf, ¿verdad? Y bueno, también nuestro Mashiach fue, ¿verdad? Manso, ¿verdad? Y bueno. Entonces, tiene esto algo más profundo, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Vamos a continuar desde la tienda de reunión. ¿Ok? Desde el Ohel Moed se va a analizar esta palabra. Es decir, desde el tabernáculo. Este es el momento en el que Elohim quería que los hijos de Israel tomaran conciencia de que eran ellos y no Moshe quienes tenían la responsabilidad de hacerse merecedores de la profecía. Ello efectivamente constituyó la primera revelación en el nuevo tabernáculo, que había sido edificado con sus donativos como el lugar en el que la presencia de Elohim residiría entre ellos. Por este motivo era importante que comprendieran que sobre sus hombros recaía la responsabilidad de mantenerse en un elevado nivel de santidad. Y de ahí el énfasis que se pone en el hecho de que esta profecía tuvo lugar en la tienda de reunión. Amén. Sí, o sea, ¿verdad? Esto tenía su responsabilidad, ¿verdad? De tener cierto grado de santidad. Cierto grado de santidad. Permítame, deje tomar agüita. Había que permanecer kadoshim para poder, ¿verdad? Que la presencia divina no se alejara de ti. Bueno. Aquí está. Ok, diciendo. Todavía se va a analizar esta otra parte. Diciendo. Ok. A ver. Ya la perdí. Ok, aquí está. El término suele connotar que se le ordenó a Moshe transmitir la enseñanza de Elohim a la nación, a toda, según Rashi, mas en nuestro versículo tal interpretación no es muy convincente, debido a que en el versículo
Inmediatamente posterior se le ordena a Moshe explícitamente transmitir estos mandamientos. En tal caso, ¿qué es lo que debía decir a la gente? Elohim quería que Moshe transmitiese el mensaje inspirador y a la vez aleccionador, ¿sí? A la vez compartir, ¿verdad? Las lecciones de que su asombroso nivel de profecía le había sido concedido únicamente en aras del pueblo, solo mientras éste fuese digno del mismo, según Rashi, ¿verdad? Digno del mismo, sí, ok. Que tenía que ser digno siempre, ¿verdad? Hay que ser dignos para acercarnos a Elohim. Amén. Ok, vamos a ir a otro comentario. Bueno, vamos a continuar con el Pasuk 2. Habla con los hijos de Israel y dile a ellos, cuando un hombre, ahorita vamos hasta el 6, me parece que hasta el 6, aquí lo puse hasta el 7. Déjenme ver, asegurarme. Sí, hasta el 6. ¿Verdad? Para no hacer el video tan largo. Ahí. Ok, perdón, Habla con los hijos de Israel y dile a ellos, cuando un hombre, un Adam, traiga un corbán, ¿verdad? Una oblación para Yahweh de sus animales, de su ganado o de sus ovejas, puede traer su corbán, su oblación, su ofrenda. Amén. A ver, entonces vamos a ver. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, que significa sacrificio. Inmolación, ofrenda, oblación, viene de la palabra karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es poder acercarse a Hashem y presentarse delante de él. No hay manera de poder acercarse a Hashem sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a él y estar en su presencia, como está escrito en el libro de Shemot, ¿verdad? En el libro de Shemot, en Deuteronomio. Bueno, aquí están los pasajes, pero bueno, ya sabemos que, a ver, Shemot 23:15 y Deuteronomio 16:16. Amén. Entonces tenemos, por eso, fíjense que ahorita en la actualidad, ¿verdad? Uno de los sacrificios que podemos, bueno, la parasha pasada mencionamos uno, ¿verdad? Que son las ofrendas, ¿verdad? Para el pobre, para los ministros, para los morés, para los roés. Esas son de olor grato, dijo nuestro Shaliach Shaulo, ¿verdad? Pero también el acercamiento con los ayunos, ¿verdad? Los ayunos semanales, ¿verdad? Para el que puede. Esos son acercamientos, ¿verdad? Esos son los que nos acercan más a Elohim, ¿verdad? Porque aparte, o sea, es una purificación de tu templo y te da el privilegio de acercarte más. A ver. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Y nadie se presentará, bueno, está en Deuteronomio 16:16, ¿verdad? Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Fíjense. Entonces, eso es lo que hay que siempre traer algo. Y de diferentes maneras, ¿verdad? Pues ahorita ya explicamos dos ofrendas. A ver si ahorita más adelante. Ok, a ver, aquí dice otra. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre, mujer,
israelita o gentil. Bueno. Ok, pasemos al Pasuk 3. Si su olá, su ofrenda quemada, es ofrecido de los bueyes, será sacar tamim, macho sin defecto. Él lo ofrecerá a la puerta del Ohel Moed, la tienda de reunión, de su propia voluntad delante de Yahweh. Ok. A ver, ok. Vamos a leer el comentario. Tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamadas korbanot, en plural de corbán, y sirven para acercarse a Hashem. Este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita, de la tienda de reunión. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá. La raíz de olá es alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, crecer, dispararse, engrandecerse, aumentar, dirigirse y migrar a la tierra de Israel. Ok, perdón, hasta ahí. Ok, los significados están muy, ¿verdad? Muy interesantes. Ok, ascender, subir, escalar, remontar, elevarse, ¿verdad? Entonces, estas ofrendas voluntarias, ¿verdad? Esas ofrendas que damos como al huérfano, a la viuda, ¿verdad? A los necesitados, esas son ofrendas voluntarias. Y esas te hacen elevar más. Amén, amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim. Miren qué interesante, ¿verdad? A ver, vamos a indagar más. Inmigrar a la tierra de Israel, un olé es uno que se hace aliyá, es uno que sube para leer la Torá en la sinagoga, o uno que inmigra para Israel. Ambos son llamados olé, en plural olim. De esto aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo. También eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de olá, ascensión, es para los ricos, y el sacrificio de minjá, oblación, es para los pobres, ¿verdad? Recordemos de esto del año pasado, ¿verdad? Que al rico se le dará, ¿verdad? El rico se le dará más, y al pobre se le quita hasta lo que tiene, ¿verdad? Ese es lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua, ¿verdad? Y se estaba hablando de este tipo de sacrificios del pobre, ¿verdad? Porque cuando lleva su ofrenda al pobre, una es para el Cohen y otra es para la ofrenda, ¿verdad? Para la oblación. Entonces, ¿verdad? Esto fue lo que, ¿verdad? El año pasado vimos. Ok, a ver, en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, aconteció que transcurrió el tiempo y Caín trajo a Hashem una ofrenda minjá, de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos, y Hashem miró con agrado a la de Abel y a su ofrenda minjá, con agrado la de Abel, ¿verdad? Y a su ofrenda minjá de Caín no miró con agrado. Caín se enojó mucho y el semblante demudó.
¿verdad? Entonces sí, nos acordamos de eso, ¿verdad? Cuando esa ofrenda de Caín que llevó, ¿verdad? Llevaba, yo creo le llevaba de mala gana o llevó de los peores frutos. Una de las dos, ¿verdad? En este texto aparece la palabra minja, que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Normalmente la palabra minja es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vamos que también pueden significar una ofrenda con sangre. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre olá y la minja? La olá se da de los animales y la minja normalmente se da de los productos del campo. La olá y la minja son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá. Un ejemplo es Caín y Abel, que ofrecieron minja. La palabra olá aparece por primera vez en el libro de Bereshit 8:20, donde está así: y edificó Noah un altar a Hashem, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este capítulo: del ganado mayor, del rebaño y de las aves. El valor de la olá va de lo más caro a lo más barato. Y luego Hashem sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de un palomino, de una paloma. Ellos podrían dar harina, aceite de oliva, incienso, sal. Esto nos enseña que él estaba que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de los cuales podemos acercarnos a Hashem. Amén. Miren, ahí está, ¿verdad? El estado económico no es pretexto. Hemos visto luego ¿verdad? Gente que hace videos que le regala que gente pobre, gente que vive en la calle regala le piden a alguien así, que ya les regalaron así una pizza, algo así, he mirado, ¿verdad? Más o menos así. Y que pasa alguien supuestamente también de calle y le pide y sí les convida, ¿eh? Siempre el pobre dando al pobre, ¿verdad? Dando lo poco que tiene, lo poco que tiene. A ver. El rico de más y el pobre da menos, pero Hashem mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece algún según su posibilidad o cuando no lo hace, como está escrito en el libro de Lucas. A ver, permítame, creo que me brinqué. A ver, déjenme ver. Aquí me quedé. Esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Hashem. Ok, estaba bien. El rico da más, el pobre da menos, pero Hashem mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace, como está escrito en el libro de Lucas 21:1-4. A ver, vamos a leerlo. Levantando la vista vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro.
Y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre, y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. ¿Verdad? Y miren, esto es lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? Miren, muchos indigentes así, que se ha visto los videos, ¿verdad? Y es real, es real. Es real porque sí pasa. Que el pobre sí convida de lo que tiene. El que tiene menos, ¿verdad? Convida de lo que tiene. Y el rico, ¿verdad? Se hace más avaricioso. Por eso nuestro Adón Yahshua Hamashiach, de verdad, que dijo que es más fácil que un pobre entre, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que un rico entre en el reino de los Shamaim. Ya sabemos que no era una aguja, simplemente era una puerta, ¿verdad? Que un camello entrara por la puerta por una puerta pequeña, que era más fácil que un camello entrara por ahí que un rico en el reino, ¿verdad? Porque el rico se hace soberbio, se llena de soberbia, se llena de avaricia, ¿verdad? Y siempre por eso no hay que perder el piso, ¿verdad? Porque de todas maneras hay gente que cuando viene a la Torah se hace rico. Hay gente que sí, cuando viene a la Torah empiezan a poner su negocio, ¿verdad? Para poder guardar los mandamientos, y ahí es donde Elohim te bendice. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? No perder el piso, ser siempre humildes, saber de quién dependes, quién te dio eso, ¿verdad? Y empezar a ayudar a las personas, ¿verdad? A nuestros hermanos que guardan los misbots, que guardan los mandamientos. ¿Ok? ¿Verdad? Y luego aquí dice: una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por Hashem, porque él ama al dador alegre, ¿verdad? Como está allí en 2 de Corintios 9:7, ¿se acuerdan? Como Elohim ama al dador alegre, ¿verdad? Ok, sigamos aquí leyendo. Macho sin defecto. La ofrenda de Olá tiene que ser un macho sin defecto. Esto nos habla de Mashiach, que fue un varón sin pecado. Amén, aleluya. Como está escrito, ¿verdad? En 1 de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestras vanas maneras de vivir, heredad de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de nuestro Mashiach Yahshua. Fuimos comprados con esa bendita sangre, amados. No hay precio. No hay precio para pagar. No hay precio. No tenemos con qué pagar, ¿verdad? Así como Joseph, ¿verdad? Cuando al último llegaron y le dijeron: somos tus siervos porque ya no tenemos dinero. Ahora somos tus siervos y vamos a trabajar para ti para que nos des de comer. Ahora somos siervos de Mashiach Yahshua, ¿verdad? Y somos sus siervos y ahora le pertenecemos porque no tenemos con qué pagar lo que Él hizo por nosotros. No tenemos, ¿verdad? No tenemos esa cantidad. Y nadie en el mundo tiene esa cantidad para poder pagar este sacrificio. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ok. A ver, sigamos aquí. Sigue el comentario. A la entrada de la cita, a la entrada de la tienda, ¿verdad? Se va a examinar esta palabra. La puerta del Ohel Moed, de la tienda de reunión.
Ok, aquí lo tenemos así. La entrada de la cita. Los sacrificios se hacen delante. Ok. Ok, aquí viene algo muy interesante, ¿eh? Los sacrificios se hacen delante la entrada del santuario. Esto nos enseña que Yahshua fue sacrificado delante de Hashem. Es imposible que el Mashiach haya sido colgado detrás del templo, porque no se cumpliría esta profecía. ¿Ok? Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca detrás. Por lo tanto, quedan descartados tanto la iglesia del Santo Sepulcro como el jardín de la tumba, como lugares donde ocurrió la crucifixión. Tenía que ser delante de la entrada del templo, es decir, en una línea recta desde la entrada del templo hacia el altar de la vaca roja. Fíjense que esto es muy interesante. Estaba mirando este Bacari y fueron a con otro aj, ¿verdad? Estuvieron viendo donde se sacrificaba la vaca roja y está en una línea recta, lo que dice aquí, línea recta hacia la entrada del templo. Entonces todo esto tiene mucho sentido, Ok, tenía que ser delante de la entrada del templo, es decir, en una línea recta desde la entrada del templo hacia el altar de la vaca roja, ubicado en el Monte de los Olivos. En esa misma línea, un poco más arriba, fue la crucifixión, fue colgado Yahshua en un árbol, juntamente, bueno, en un árbol, dice aquí, en una estaca, ¿verdad? Juntamente con los dos ladrones. Posiblemente fue en la misma higuera que Yahshua había maldecido unos días antes. Posiblemente. Ay, permítanme, déjenme tomar agüita. A ver, Marcos 11:21. Además tomó las hojas de una higuera para cubrir su desnudez y por eso es posible que esa clase de árbol haya sido un instrumento para la redención del hombre. Para la redención del hombre. Es muy probable que el lugar donde estaba crucificado el árbol, ¿verdad? Que donde estaba ubicado el árbol de la vida, fue donde luego se construyó el templo. Ok. Es muy probable que el lugar donde estaba ubicado el árbol de la vida fue donde luego se construyó el templo. Tiene mucho sentido. Recordemos que el templo de Shlomo, el templo que construyó Shlomo, era una representación del jardín del Edén. Entonces, tiene mucho sentido. El árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el Monte de los Olivos, donde murió Yahshua. En el caso de que fuera así, el mismo lugar donde el pecado fue introducido en este mundo fue expiado, ¿verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Qué paralelismo hay, ¿verdad? En todo. En el templo probablemente, dice el comentarista, estaba el árbol de la vida. Y donde fue crucificado nuestro Mashiach Yahshua, probablemente estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento de bien y del mal, ¿verdad? Por donde entró el pecado.
Ok. La viga horizontal en la que Yahshua fue clavado posiblemente fue hecha del cedro, según Levítico 14:4 al 6. De este versículo también aprendemos que un sacrificio sirve como entrada para acercarse a Hashem. El mismo sacrificio es como una puerta, un medio de acercamiento. Por lo tanto, tiene el nombre de Corbán, perdón. Por lo tanto, tiene el nombre de Corbán. Cuando un sacrificio es dado según las normas de la Torá y con un corazón sincero, gozoso, puro y entregado, siempre conduce a agrado delante de Hashem. No todas las ofrendas son agradables para Él. Amén. ¿Verdad? No todas, porque ¿verdad? Hay gente que pues da forzadas o no sé, ¿verdad? Pero a veces no dice aquí, dice, no todas las ofrendas son agradables para Él. Bueno, sigamos con el 4. Y pondrán sus manos sobre la cabeza de la olá, de la ofrenda quemada, y será aceptada en el nombre de Él para hacer expiación suya. En el nombre de Él para hacer expiación suya. A ver, vamos a leerlo acá de este lado, en la Torá. ¿Cuál es el 4? Permítanme. Apoyará sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de elevación, y ésta será acepta en aras de Él para expiar por Él. Ok, pondrá sus manos sobre la cabeza de la olá y será aceptada en el nombre de Él para hacer expiación suya. Ok, está igual, un ligero cambio que se me hizo extraño. Bueno, la imposición de las manos implica principalmente tres cosas. Identificación. El animal representa al que impone las manos. Son uno. ¿Ok? A ver, lo voy a leer de nuevo para que se entienda bien. Identificación. El animal representa al que impone las manos. Son uno, ¿verdad? El animal y el que lleva el animal y el que lleva al animal son uno. Transmisión. El pecado es transmitido al animal. ¿Ok? Y reemplazo. El animal muere en lugar del hombre. ¿Ok? Fíjense esto, qué significativo, ¿verdad? Qué impresionante lo que hacía Elohim, ¿verdad? El pecado se va en el animal. Ok, para hacer expiación por él, la palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es kapar, que significa expiar, cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Es una sombra del Mashiach, cuya muerte no solamente cubre el pecado, sino lo quita. Todos los sacrificios son sombra del sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Continuemos con el 5. Y degollará el novillo delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los Kohanim, presentarán la sangre, y ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del Mizbeach, del altar, el cual está a la entrada del Ohel Moed, de la tienda de reunión.
¿verdad? Y bueno, esto, ¿verdad? Más para recordar, ¿verdad? Entonces, sí tiene mucho sentido lo que dice el comentarista, de que Mashiach tuvo que haber sido sacrificado enfrente, porque tenían ese tipo de alajot, ese tipo de mandamiento, ¿verdad? Construir sinagogas con la puerta directamente al templo, ¿verdad? En los primeros siglos, cuando nuestro Mashiach vino, después que vino, ¿verdad? Y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Ok. El que trae las ofrendas puede degollarla. A ver, vamos a leer el comentario sobre el Pasuk 5, ¿ok? El que trae la ofrenda puede degollarla, si desea, pero solo los sacerdotes podrían ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante de Hashem. Esto nos enseña que la muerte de Mashiach fue delante. Ok, lo acabo de repetir, ¿verdad? La sangre es arrojada sobre el altar, según Rashi. Rashi cuenta que el Cohen Agadol se ponía al pie del altar y arrojaba la sangre desde un recipiente hacia la pared del altar, debajo de la mitad, hacia sus esquinas. El Rabbi Shabati Bash explica que la sangre fue rociada en dos esquinas del altar, al norte y a las suroeste. Así la sangre fue rociada en los 4 lados del altar por medio de 2 rociamientos. Este rociamiento sobre el altar representa el momento cuando Mashiach murió. Cuando Mashiach murió. Ok. Amén, amén, amén. Cuando Mashiach murió. Pues tiene mucho significado, ¿verdad? Cuando Mashiach murió, ¿verdad? Dicen que en el Monte de los Olivos oraba intensamente, que empezó a sudar sangre, ¿verdad? A sudar sangre, más toda la sangre que derramó en el ¿verdad? Cuando lo azotaron, ¿no? Pues derramó mucha sangre, ¿verdad? Toda la sangre que tenía dentro de él. Bueno, ya, amados, vamos para terminar ya. Y despellejará el olá, la ofrenda quemada, y la cortará en pedazos. Ok. No se ofrece todo el animal de un momento, sino poco a poco, según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal, según el Talmud. Estos cortes son 10. Hijo, fíjese qué interesante, ¿no? Son 10. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, Hashem va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo de él. Amén, amén, amén. Fíjese, interesante, ¿verdad? Que cortaban en 10 pedazos, ¿verdad? Y fíjense que también hay un comentario por ahí, precisamente de la fiesta de Pesaj, que a los niños se les mandaba que juntaran 10 pedacitos de pan que estuvieran en el piso, que buscaran 10, porque estos ya son representaciones de las 10 tribus perdidas. Sí, aunque aquí no estaban perdidas, pero ya se estaba, ¿verdad? Haciendo una insinuación, ¿verdad? Recordemos que
ya desde antes estaba haciendo insinuaciones que se iban a perder 10 tribus, ¿verdad? Y en la época de Mashiach dicen que se sacaba toda la levadura de los contornos de la ciudad y se iba a inspeccionar a las casas. Y a los niños se les mandaba, ok, recojan 10 migajas de pan que estén en el piso, pequeñitas, ¿verdad? 10, haciendo alusión a las 10 tribus, ¿verdad? Siempre que miramos 10, es eso, a las 10 tribus perdidas. A ver si en la semana hacemos una exposición sobre las 10 tribus, que, ¿verdad? Que no todos regresaron, solamente algunos. Pero hay que ver, estuve estudiando el libro de las crónicas y me miré unas cosas muy, muy interesantes que quiero compartirlas, ¿verdad?, con ustedes. Miré algo muy interesante. Y bueno, amados, hemos terminado esta Laila de Shabbat. Y mañana vamos a darle continuidad a esta primera aliyá hasta el Pasuk 13, ¿verdad? Que es donde termina esta aliyá. Amén. Bueno, amados, sigan teniendo un Shabbat en Shalom. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.